Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo taller de unión con Dios, como todos los viernes. A las 22 horas tenemos este taller dedicado a profundizar las Sagradas Escrituras. Bienvenido ahí Héctor, Eli, que ya están con las cámaras prendidas, Mariana, Lore, Yadira, Guillermo, bueno, los que se están conectando, prendan las cámaras, por favor, así podemos vernos mejor. Hoy, en este primer taller del 2022, sobre Sagradas Escrituras, vamos a empezar a hablar de un tema importantísimo. ¿Cómo comenzar a leer las Escrituras? Esto es vital, ¿no? Los católicos tenemos ese talón de Aquiles, ese punto débil que nos cuesta estudiar las Sagradas Escrituras. No recibimos a veces formación profunda sobre las Sagradas Escrituras. Así que hoy vamos a brindar las primeras bases, las primeras ideas que tienen que ver con aproximarnos a las Sagradas Escrituras. Puede ser que a muchos les resulte muy básico lo que vamos a hablar hoy, pero no se preocupen porque tengo que empezar de cero para después volar alto los próximos viernes a las 10 de la noche, ¿sí? Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es meternos en el mundo de las escrituras, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, pensaba que la Biblia había caído del cielo, ¿no? Había, qué sé yo, la había dado Dios para que los demás la lean y la sigan. Tardé muchos años para darme cuenta que las Sagradas Escrituras fueron naciendo con el mismo pueblo de Dios que va hablando con Dios. Desde el Antiguo Testamento, Yahvé, y en el Nuevo Testamento, con Jesús, ¿no? La primera idea clave que vamos a tener aquí es entender que la Biblia es un conjunto de libros, conjunto de escritos que nacen del pueblo de Dios, nacen de la comunidad creyente. ¿Me explico? Y desde la comunidad creyente, ¿sí?, van surgiendo diversos textos que la misma comunidad creyente los va reconociendo como divinamente inspirados. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. La Biblia, ustedes saben, se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y sus 46 libros, y el Nuevo Testamento y sus 27 libros. Pero la creación de los textos del Antiguo Testamento llevó muchísimo más tiempo en la historia que la creación de los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Les pongo un ejemplo. El Antiguo Testamento habla de cosas que sucedieron incluso 2000 años antes de Cristo. Y tardaron en escribirse los textos del Antiguo Testamento prácticamente esos 2000 años antes de Cristo. Al principio se transmitían oralmente, de generación en generación. Y luego se fueron, ya a partir del año 1200 aproximadamente, se fueron poniendo por escrito en los libros que hoy conocemos del Antiguo Testamento. Pero podríamos decir que el Antiguo Testamento, que trata de cosas que sucedieron hasta 2000 años antes de Cristo, tardó, por lo menos, más de 1200 años en escribirse el Antiguo Testamento. ¿Ven? El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo
ustedes lo encuentran en cualquier Biblia, ¿eh? A veces hace falta solo leer las primeras páginas de la Biblia que tengan ustedes y ahí les va a ir explicando todo esto, ¿sí? A veces no leemos las páginas introductorias de la Biblia y eso es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Bien. Así como el Antiguo Testamento tardó más de 1200 años en escribirse, el Nuevo Testamento se terminó de escribir en el siglo I. Es decir, entre el año 30 y pico, cuando muere Jesús, y el año 100, después de Jesús, en esos años, en esos 70 años, se terminan de escribir todo el Nuevo Testamento. Podríamos decir en realidad que en la segunda mitad del siglo I, entre el año 50 y el año 100, se escribe todo el Nuevo Testamento. Fíjense qué diferencia, ¿no? El Antiguo Testamento, más de 12 siglos de redacción, el Nuevo Testamento solo en 50 años se termina de hacer. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Los 46 libros del Antiguo Testamento van a contar una historia. ¿Qué historia? La historia de amor entre Yahvé, Dios, y el pueblo elegido. ¿Ven? ¿Cuál es el pueblo elegido? Justamente el pueblo judío, el pueblo descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le llama a Abraham y le dice, mira Abraham, las estrellas del cielo, así será tu descendencia, ¿no? Desde ese llamado que Dios le hace a Abraham, ahí comienza esta historia de amor de Dios y su pueblo. El Antiguo Testamento no es otra cosa que esa, la historia, a mí me gusta decirlo así, ¿no? La historia de amor de Dios con su pueblo elegido. Y tiene muchos momentos el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos los 46 libros se dividen, a grosso modo, en 4 grandes partes, ¿sí? Ustedes saben, los primeros 5 libros de la Biblia son la ley judía, la Torá. ¿Escucharon alguna vez hablar de la ley judía? La ley de Moisés, ¿escucharon? Sí, bueno. Para el judío, la ley, la Torá, está contenida en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. A ver, ¿quién me prende el micrófono y me dice cuáles son esos 5 primeros libros de la Biblia? A ver, ¿quién se anima? Vamos. ¿Quién se acuerda cuáles son los 5 primeros libros? ¿Cómo? Éxodo, Levítico. Sí. ¿Qué más? Deuteronomio, Muy Números. Bien. Sí. Y falta el primero de todos los libros. El primero de la Biblia. El primero y el libro del Génesis. Exactamente. Fíjense ustedes aquí. Esos 5 primeros libros forman para el judío la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo elegido, el pueblo judío, la siga, la cumpla, ¿sí? La historia del Antiguo Testamento tiene muchos episodios, ¿no? La historia, si ustedes la ven, arranca de Adán y Eva, en el libro del Génesis, tenemos a Noé, y después ya comienza fuertemente con la historia de Abraham y la promesa que Dios le hace, ¿no? Y ahí comienza el pueblo elegido. Pero Abraham sigue con la historia de su hijo Isaac. Isaac sigue con la historia de su hijo Jacob. Y Jacob sigue con la historia de sus hijos, entre los que estaba José. ¿Se acuerdan de José? ¿Lo escucharon alguna vez? José, el que los hermanos tiran en un pozo porque lo odiaban, le tenían envidia, ¿no?
Bien. Y la historia del Antiguo Testamento tiene de la mano a José, y José hace que todo el pueblo judío se vaya a vivir a Egipto. El pueblo judío que ya vivía en la tierra prometida, en una época de hambruna, ya lo vamos a ir estudiando esto, ¿no? Hace que termine todo el pueblo elegido viviendo en Egipto, porque José era amigo, mano derecha del faraón, ¿no? Entonces todo el pueblo judío se va a vivir a Egipto, pero pasan los siglos, pasa el tiempo, y el pueblo judío, que ya no estaba José ni estaba el faraón que era amigo de José, el pueblo judío termina esclavo en Egipto. Y ahí, ¿quién aparece? Aparece alguien en nombre de Dios que los va a liberar. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Quién libera al pueblo judío de la esclavitud de Egipto? Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés viene a aparecer como el instrumento de Dios para liberar al pueblo judío que estaba esclavo en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Esto estamos hablando más o menos por el año 1300, 1250 antes de Cristo, ¿ven? Mucho antes. Moisés lleva al pueblo judío por el desierto y llegan a la tierra prometida. El pueblo judío se instala en la tierra prometida y va a vivir ahí por los siglos de los siglos, ¿no? En síntesis, esa es la historia del pueblo judío. Un pueblo elegido por Dios, un pueblo que Dios lo hace su propiedad, su nación, su comunidad, su iglesia, si quieren decirlo de alguna manera, ¿no? Y que a veces lo defrauda, a veces lo engaña, a veces lo cae en la idolatría, pero es un pueblo que sigue a Yahvé. Los libros del Antiguo Testamento, los 46 libros que yo les mencioné del Antiguo Testamento, se dividen a grosso modo en 4 partes. ¿Sí? Vamos a ver estas 4 partes. La primera parte, hay un grupo de libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que ya los mencionamos, que forman la ley judía, la Torá, donde está contenido todo lo que Dios le dijo a Moisés como normas, como leyes para el pueblo judío. La segunda parte, podemos decir, está formada por un conjunto de libros que nosotros llamamos libros históricos. ¿Por qué? Porque hablan justamente de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, la primera de Reyes, la segunda de Reyes, que habla justamente de la historia de los reyes, ¿no? El libro de Crónicas, que habla de las crónicas que vivió el pueblo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos una tercera parte, un tercer grupo de libros que se llaman libros proféticos, porque son libros que refieren a profetas del Antiguo Testamento. Ustedes lo conocen, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, etcétera, 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 ¿no? Y por último, tenemos un cuarto grupo de libros del Antiguo Testamento, que son los famosos libros poéticos o sapienciales, ¿no? Ahí entran el libro de la sabiduría, los salmos, el cantar de los cantares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Me permito hacer un paréntesis, porque si alguno todavía no visitó la plataforma web de este taller de Sagradas Escrituras, déjenme recordarles que esta es la plataforma. Tienen que entrar acá porque tienen muchísimo material de estudio. Miren, entren a unioncondios.org/taller-escrituras. Todas las semanas visiten esta plataforma, porque acá tienen los temas de todo lo que vamos a hablar en la próxima mitad de año. Tienen videos de talleres de Sagradas Escrituras, que son un montón, que hemos hecho el año pasado. Y acá iremos subiendo todos los videos de los talleres de este año también.
y además tienen material bibliográfico para leer, estudiar, consultar y todo lo que quieran hacer de esta plataforma. Así que si todavía alguno no entró, de los que está aquí por Zoom o los que están mirando después en YouTube, visite la plataforma, ¿sí? Y si por supuesto alguno que ve en YouTube todavía no se suscribió a nuestros talleres, nos mandan un WhatsApp con la palabra talleres y nosotros los incorporamos para que puedan participar de todos los talleres, ¿sí? Bien, dicho esto, continuamos. Les decía, hay 4 grandes partes en donde se divide los libros del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley judía, lo más importante. Los libros históricos, que refieren a la historia del pueblo judío. Los libros proféticos, que tienen que ver con los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento y que dejaron sus escritos. Y los libros poéticos o sapienciales o libros de sabiduría, que reflejan la sabiduría del pueblo de Israel, en el fondo. ¿Sí? Bien. Estos 46 libros podían dividirse tranquilamente en estos 4. Vamos ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que se forma después de la venida de Jesús, contiene 27 libros. ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Son los 4 evangelios, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 4 evangelios tienen en común que son Evangelo, evangelio, buen anuncio significa. Es decir, los evangelios son el anuncio, el buen anuncio o el anuncio de la buena noticia de la venida de Jesús. ¿Ven? Por lo tanto, los 4 evangelios van a hablar sobre la venida de Jesús. Después, ¿cuál es el libro que sigue a los 4 evangelios? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el libro que sigue a los 4 evangelios? Hechos. Muy bien, el libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad es una continuación del Evangelio de Lucas, porque Lucas es el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, como una segunda parte de un mismo escrito de San Lucas, ¿no? Y después del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cuáles son los libros que vienen? A ver, ¿quién se acuerda? Después de Hechos de los Apóstoles vienen un montón de libros que son cartas de quién. De Pablo. Exacto. Después del libro de Hechos de los Apóstoles tenemos un grupo de cartas que son todas las cartas paulinas, las cartas de San Pablo. Después de todas las cartas de San Pablo, viene un grupo que llamamos cartas católicas. Católicas es decir, no cartas a una comunidad en particular, como son las cartas de San Pablo, sino cartas católicas, universales, a la Iglesia universal, ¿no? Y por último tenemos, ¿cuál es el último libro de la Biblia? ¿Quién se acuerda? El libro del Apocalipsis, claro, o conocido como el libro de la Revelación, ¿no? Bien, entren a la plataforma de este taller porque tienen mucho material que explica todo esto que yo estoy hablando, Entren a la plataforma y aprovechen todo el material del taller de Sagradas Escrituras. Bien, dicho esto, ya tenemos una idea general del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ya sabemos que el Antiguo habla en síntesis de la historia de Yahvé, de Dios, con su pueblo, y el Nuevo Testamento habla de Jesús, de la vida de Jesús, del nacimiento de la iglesia. Y el Nuevo Testamento aporta algo muy importante que el Antiguo lo tenía ahí medio escondido. ¿Qué es lo que aporta? La Santísima Trinidad. Porque el Antiguo Testamento habla de Yahvé. Muy poquito va a hablar de
el Espíritu y muy poquito va a hablar del Mesías como el elegido por Dios. Pero con la venida de Jesús queda claro la Trinidad, la segunda persona que es Jesús que viene a este mundo y la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es el que viene en Pentecostés a la iglesia. ¿Ven? Fíjense qué fuerte, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer en este taller a lo largo de los viernes siguientes? Bueno, vamos a recibir herramientas para conocer mejor las Sagradas Escrituras. Pero usted me va a decir, Nicolás, ¿qué significa conocer mejor las Sagradas Escrituras? Y aquí hay un tema muy importante. Uno se puede aproximar a las Sagradas Escrituras de distintas maneras. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos se aproximan a las Escrituras interpretándolas literalmente, ¿o no? Habrán escuchado ustedes alguna vez, ¿no? Que un hermano evangélico dice, la Biblia dice así, entonces es así como lo dice la Biblia, ¿no? Eso se llama interpretación literal. O sea, yo creo literalmente lo que dice la Escritura. Y eso no creemos nosotros los católicos, ¿sí? ¿Querías preguntar, Yadira, no? Ah, perfecto. Estoy de acuerdo. No, perfecto. Fíjense acá. Nosotros los católicos no creemos literalmente lo que dice las Sagradas Escrituras, sino que nosotros tratamos de entender, y presten atención a esta imagen, ¿no? Nosotros tratamos de entender qué quiso decir Dios cuando habló a través del agiógrafo, es decir, el que escribió el texto bíblico a una comunidad en particular. ¿Me siguen? Alguien escribió el texto bíblico y cuando lo escribió, la comunidad católica cree que fue inspirado por Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, a los cristianos de Roma, ¿no? Nosotros creemos que San Pablo escribió a los cristianos de Roma una carta y hasta sin saber estaba siendo inspirado por Dios. Por lo tanto, la carta de San Pablo a los romanos es para nosotros palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios inspiró a San Pablo cuando la estaba escribiendo. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo tenga que estudiar la carta a los romanos, hay un montón de elementos que tengo que tener presente. Por ejemplo, el contexto histórico en el que escribió San Pablo. Tengo que saber en qué contexto estaba San Pablo para comprender lo que quiso decir, ¿o no? Tengo que entender a quién le estaba escribiendo San Pablo, es decir, el destinatario. ¿A quién le escribía San Pablo? A los romanos. ¿Y quiénes eran los romanos? ¿Y qué les pasaba? ¿Y cómo vivían? ¿Y qué creían? Pero también tengo que estudiar los géneros literarios que utilizó San Pablo, por ejemplo, ¿no? Y acá les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a los que están acá por Zoom, ¿no? Les digo, ¿saben una cosa? Mientras yo estoy hablando de esto, yo siento que estoy volando por las nubes. ¿Ustedes me entienden lo que yo digo? Si yo digo así, ¿ustedes me entienden? Sí. O sea, ustedes dicen, bueno, Nicolás quiere decir... Repite
Claro. Yo te escuché solamente Si yo les lo dijese, último. ¿no? Mientras estoy hablando con ustedes, realmente, créanme, me encanta tanto esto que estoy volando entre las nubes. Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Ustedes entienden no que yo estoy volando en el cielo, entre las nubes. ¿Ustedes qué entienden? Que yo estoy haciendo una metáfora, una comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes conocen este recurso literario que es la metáfora. Si Nicolás dice, cuando estaba dando el taller, volaba por las nubes, ninguno de ustedes piensa que realmente yo ahora estoy volando entre las nubes del cielo, no, obvio que no. Pero si viene un hermano evangélico dentro de 2000 años que interpreta la escritura literalmente, ¿qué va a decir ese hermano evangélico? Va a decir, no, Nicolás volaba entre las nubes del cielo cuando daba el taller. Porque acá dice escrito eso. ¿Me siguen? ¿Cuál es el error del que interpreta eso? El error es que no tiene en cuenta el género literario que yo utilicé. Es decir, que yo utilicé una metáfora. Con la Biblia pasa lo mismo. Si yo no interpreto los géneros literarios, le termino haciendo decir a la Biblia quizás lo que la Biblia no dice. ¿Me siguen? Si la Biblia dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. ¿Alguno lo vio que se arrancó el ojo? No. No. ¿Y por qué no lo hicieron? Si ahí cuando ustedes ven a Brad Pitt, a Antonio Banderas en la televisión, ¿no? Alguno de esos galanes, ¿por qué no se arrancaron un ojo? Si fue ocasión de pecado, de malos pensamientos. Porque uno no interpreta literalmente la escritura, sino que trata de interpretar teniendo en cuenta los géneros literarios, teniendo en cuenta el contexto histórico, teniendo en cuenta lo que Dios quiere decir a la manera humana. ¿Me siguen? Bien, de esto entonces va a tratar el taller los próximos viernes, ¿sí? Hoy les voy a dejar una tarea para el hogar. ¿Todos tienen una Biblia? De todos los que están aquí por Zoom, ¿sí? ¿Todos tenemos una Biblia? Bueno. La tarea para el hogar va a ser, de acá al próximo taller que nos encontremos, necesito que agarren la Biblia y lean las primeras páginas de la Biblia. Lean las introducciones que hace la Biblia. Todas las Biblias tienen una introducción que les cuenta qué es la Biblia, qué libros tiene. Las primeras páginas de introducción a la Biblia necesito que las lean, ¿sí? Y necesito que entren a la plataforma de este taller de Sagradas Escrituras, aquí, ¿sí? Y vayan chusmeando estos días los otros videos que ya tenemos sobre Sagradas Escrituras, ¿sí? 2 tareas para el hogar para que el próximo taller, cuando ya arranquemos los motores, podamos volar alto, ¿sí? Porque si no, no vamos a conocer más que lo básico. Y yo quiero que volemos alto también en Sagradas Escrituras. ¿Amén? ¿Sí? Buenísimo. Vamos ahora a dejar todo lo que estamos haciendo y vamos a cerrar un minutito los ojos y vamos a decirte gracias, Señor. Gracias por este taller. Gracias, Señor, porque no tenemos dudas que nos vas a enseñar todo sobre tu palabra. Danos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Danos la asistencia para poder comprender las Sagradas Escrituras. Díganselo ustedes, a ver, cada uno con sus propias palabras. Prenda el micrófono y pídale con sus propias palabras: Jesús, yo quiero
conocer mejor tu palabra. A ver, de a uno por vez, prenda el micrófono y anímese a pedirle a Jesús que le ayude a conocer su escritura. Vamos. Señor Jesús, yo tengo necesidad de conocer tu palabra. Quiero conocer tu palabra. Quiero instruirme en estas escrituras. Quiero saber todo de ti, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos. Jesús, yo quiero conocer tu palabra. Enséñame a conocer tu palabra. Amén. Amén, Señor. Lo Gracias. pedimos, Señor. Señor, yo quiero conocer tu palabra. Ayúdame a conocerte cada día más. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Recibe, Señor, las intenciones que están en nuestro corazón de querer profundizar tu palabra. Danos fuerza para perseverar los viernes a las 10 de la noche en este taller y danos luz en nuestra mente para poder entender mejor tu palabra, para poder entender mejor lo que nos querés decir a través de tu palabra escrita. Te lo pedimos Te lo pedimos, por Señor. intercesión de la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.